Bien, amados, hemos estado hablando sobre la voz de Dios y cómo oímos esto en las páginas de las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo algunas de las formas de cómo Dios no habla, ¿verdad? Para entender cómo Dios habla, también es necesario saber cómo Dios no habla. Y en una serie anterior vimos algunas de las maneras en cómo Dios habla. Y no quisiera repetir lo que ahí vimos, sino más o menos elaborar sobre esa base que vimos en esa ocasión. Pero para el beneficio de los que no estuvieron, algunas de las cosas vamos a repasarlas, pero la mayoría de cosas que vamos a ver el día de hoy son nuevas, no las hemos visto en series anteriores, y vamos a compartir y edificar nuestra fe a través de testimonios maravillosos de cómo el Eterno habla a cada uno de sus hijos. ¿Estamos listos? Amén. Bien. Mira Wattinger es el nombre de ella y su vida iba de mal en peor. Pocas personas podrían tener la tragedia que ella tenía. Estaba viviendo en el sur de Texas, acabada de divorciarse de su esposo, quien tenía mucho dinero. El esposo de Mira tenía mucho dinero, pero no le dio absolutamente nada. Eso era posible en Estados Unidos en la década de los 40. Y sus padres, los padres de Mira, habían muerto cuando ella era una adolescente, entonces no tenía a quién acudir. Y ella, comenzó a tener una miseria terrible, viviendo en pobreza muy horrible. Fue y encontró un trabajo para cuidar a una persona anciana. No era un trabajo muy bonito, el anciano no era muy dócil, no era muy, digámoslo así, muy amable en el sentido de inspirar amor. Y ella estaba muy mal, pero era el único trabajo que tenía para poder sobrevivir. Ella pensaba haber llegado al punto más bajo de su vida, divorciada, expulsada sin dinero, teniendo que cambiar a un anciano que ni siquiera era muy agradecido con ella. Y ella decía, ya no puedo caer más bajo, pero se equivocaba. Un día, encontrándose a solas con el hijo del señor que cuidaba, el hijo estaba borracho y le había hecho insinuaciones anteriormente, insinuaciones que ella había rechazado. Pero para hacer la historia todavía más terrible, este hombre la violó en esa noche. Y ella decía, ¿cómo Dios me debe de odiar? ¿Cómo Dios debe de odiarme a mí para permitir que pase todo esto? Y ella estaba muy mal, se sentía abandonada por Dios. Empezó a orar, a buscar a Dios, pero nunca escuchaba la voz de Dios. Quizás porque nunca había tenido la experiencia de cómo hacerlo antes, pero estaba muy deprimida. Ella pensaba, ahora sí ya, esto es lo peor que me puede pasar. Divorciada, sin dinero, en un trabajo que no me gusta y ahora violada. Nada puede ir peor. Y aún así se equivocaba. Como dicen los anglosajones, para añadir insulto a la injuria, se encontró con que es muy raro la tasa de natalidad en violaciones por todo lo que pasa. Todos los fenómenos biológicos que ocurren en una violación, es muy poco probable que una persona que ha experimentado una violación quede embarazada. Según vi al doctor Norman Geisler, es menos del 1%, se puede imaginar. Ahora, el cuerpo de Mira, digámoslo así, fue en contra de todas las probabilidades y ahora estaba embarazada. ¿Se pueden imaginar eso? Ella dice que oró a Dios y dijo, Dios, ¿qué he hecho yo para que me odies tanto? Me divorcia mi esposo, me manda sin un 5, voy a un trabajo horrible, en ese trabajo horrible me violan y de seguro tú pudiste haber evitado quedar embarazada.
Es más, era lo más fácil del mundo. El 99% de las probabilidades estaba a favor de ella. Y aún así, ese 1% fue lo que cosechó. Y ahora estaba embarazada con un hijo que le iba a recordar toda la vida a su violador, una persona borracha y cruel. Y ella estaba dispuesto a no tener ese hijo. 1940, Roe v. Wade todavía no había sido aprobado en Estados Unidos. Entonces, encontrar un aborto era más difícil que hoy. Y ella dijo, no importa, voy a ir donde un médico. Pero ningún médico cooperó. Ella fue y el médico le dijo, no, no, no. Todas las puertas se le cerraban. Y ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Ni siquiera abortar me ayudan. Estoy tan salada que ni siquiera para hacer algo me ayuda la gente. Y ella tuvo una idea mejor. Tengo una mejor idea. Ya sé, me voy a matar yo. Eso es lo que debo de hacer. Así me mato yo, muere el niño, no traigo a la pobre criatura a este mundo a sufrir y terminamos nosotros dos. Y mientras estaba considerando la posibilidad del suicidio, ella levanta y siente una depresión horrible y levanta la voz al cielo y dice, Señor, tengo a este niño que estoy cargando y no sé qué hacer. Llorando, clamó a Dios y dijo, Señor, tengo a este niño que cargo, no sé qué hacer. Ella no sabe si fue una voz audible, no sabe si fue una voz solamente a su espíritu, pero se recuerda hasta el día de hoy las palabras que escuchó de Dios. Las palabras que escuchó de Dios son 7 palabras en español, 10 palabras en inglés. Las palabras que oyó le impactaron en su corazón y las palabras eran, ten este niño, traerá gozo al mundo. Esas fueron las palabras que él escuchó. Que ella escuchó. Ten a este niño, ten al niño, traerá gozo a este mundo. Y no solamente esas palabras le quitaron las ganas de cometer suicidio, sino que una infusión de gozo, de alegría que ella nunca había sentido, empezó a llenar su corazón. Ya no tenía depresión. Ahora parecía ser como, tenía un gozo, como una vejiga que la van inflando. Parecía como explotar de alegría. Y ella dijo, seguro Dios me va a dar una niña y le voy a poner Joy. Ese era el nombre que ella le iba a poner a su hija. Porque Dios me dijo que va a traer gozo al mundo. Le voy a poner Joy. Pero las cosas empezaron a ir un poco mal. Casi se muere en el parto. Y no fue una niña, sino que fue un niño. Y el niño era muy tímido. Era el niño más tímido del barrio. Era un niño tímido. Y ella se le quedaba viendo y decía, ¿habré escuchado bien? ¿Qué fue esa voz que escuché? Este niño va a traer gozo al mundo. Sí, es muy tímido. A los 18 años, el niño se convirtió. Y el niño se llama James Robinson. Después de convertirse en una reunión de avivamiento, el niño recibió el llamado de ser un evangelista. El niño, ahora James Robinson, ha predicado a más de 20 millones de personas. 2 millones de personas se han convertido a la predicación de James. Él tiene un ministerio muy bonito que se llama Life Outreach. Este es James Robinson y su esposa. Tienen un ministerio de donar miles de dólares a África y van, este es James Robinson, alimentando a niños de Angola. Angola, uno de los países más pobres del mundo. Su organización dona miles de dólares a diferentes organizaciones humanitarias en África. Todo eso, James Robinson no estaría aquí de no haber sido por 7 palabras que cambiaron la vida de Mira aquella noche que estaba a punto de cometer suicidio. ¿No es maravilloso Dios? ¿No es maravilloso el Eterno? 2 millones de personas han entregado su vida debido al hijo de una mujer violada. Una mujer que se sentía como lo peor. Y ella, el Eterno, habló a su corazón, habló a su espíritu
Y ahora James Robinson y su esposa han escrito libros, han hablado a multitudes sobre las buenas nuevas de salvación y han alimentado a personas que no tenían literalmente nada de comer en Angola y tienen una organización maravillosa. Ese es el poder de la voz de Dios. Ese es el poder de la voz del Eterno en nuestras vidas. No solamente le informó, no solamente la guió, sino que hubo una imbustión de gozo en su corazón. Por eso es maravilloso, es esencial para los creyentes oír la voz del Eterno. Este es uno de los ejemplos de cómo Dios habla, ¿verdad? Poniendo palabras o pensamientos en nuestro corazón. Y encontramos varios de estos casos y vamos a repasarlos después. Ahora, otro testimonio maravilloso de la voz de Dios fue lo sucedido con Jason Lanker. Jason Lanker y su esposa sintieron una gran guía del Eterno para que Jason empezara a estudiar en el seminario. Heather es el nombre de su esposa, y ellos empezaron a sentir la voz de Dios que Jason tenía un don y tenía que prepararse en un seminario, en un Bible College, y fue a una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y ellos oraron y dijeron: esta va a ser la señal, dijeron ellos, Jason y Heather, esta va a ser la señal de que Dios nos está llamando. Si Él provee económicamente para todas mis necesidades y para todo lo que yo voy a gastar en el seminario, en la universidad, entonces esto es de Dios. Si no, significa que Dios nos está llamando en una dirección, en otra dirección. Ellos él empezó a estudiar y al inicio todo iba bien. De repente tuvieron una sequía económica horrible y él se encontró con que no podía pagar todos los gastos de su universidad. Al siguiente viernes, él tenía que pagar la suma de $2,117.60. Jason Lanker estaba en una de las clases con un colega del gran J.P. Moreland que se llama Klaus Eisler, y él era el catedrático. Y llegó a sus oídos que Jason estaba pasando por una terrible situación económica y que no tenía para pagar $2,117.60 para el viernes. Y ellos empezaron a orar. Jason empezó a orar con su esposa, con Heather, para que el viernes Dios les proveyera milagrosamente. Llegó el viernes, se acabó el día viernes y él tenía ni un centavo, no tenía nada. Entonces, al pasar el viernes, él se sintió deprimido, enojado con Dios, estaba frustrado, y toda la ira, todo el enojo, toda la decepción se acumuló durante todo el fin de semana. Miércoles, sábado, domingo, pasó al estilo Job, levantando la voz al cielo, enojado con Dios, diciendo: ¿cómo es posible que si tú me llamaste de manera tan clara de que yo me preparara para predicar, ahora me abandonas? ¿Cómo es posible? Y estaba enojado con Dios. Y durante 2 días, él dice en su testimonio, durante 2 días mi enojo se convirtió en una diatriba amarga contra Dios. El día lunes, el colega de JP, unos alumnos le dicen que Jason no tiene para pagar. Ellos vienen y en la clase oran por Jason, y ellos empezaron a orar que Dios proveyera los $2,117.60. Ellos empezaron a orar y luego Jason se retira, ya tiene la universidad vencida, necesita un milagro del Eterno. Y cuando él va en el carro, mientras iba siendo transportado, él iba callado, casi entredormido, pero orando. Y él iba preguntándole a Dios: ¿cómo fue, Señor, que fuiste tan claro? Tu guía, todo se dio. Tu guía empezó a decirnos claramente a Heather y a mí que entrar en esto, y ahora te desapareces. Ahora lo único que tiene el cielo es silencio. ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Y
mientras estaba orando, él pudo sentir a su espíritu una paz increíble y de repente su alma se aquietó, su alma se quedó en silencio y pudo empezar a sentir el toque del Padre diciéndole: Jason, yo nunca te di la señal esa. Tú eres el que de manera arbitraria eligió definir cómo yo tenía que trabajar. Tú me diste un contrato que solo tú firmaste. Yo nunca te hablé diciendo: esta es la señal, si yo proveo, entonces sí, si no proveo, entonces no. ¿Por qué estás enojado por una señal que yo no te di? ¿Por qué estás enojado con una señal que tú pusiste solo de tu lado? Espera en mí, sé fiel y no quieras dictarme en qué manera yo tengo que trabajar. Espera en mí, aguarda y verás que estará bien todo. Y él sintió una paz, la paz que sobrepasa, dice Filipenses, ¿qué? Todo entendimiento. Él empezó a sentir una paz que es, por cierto, es una de las maneras de cómo Dios nos habla, por su paz, con una paz sobrenatural. Es una manera de cómo el Eterno nos habla. Eso fue la mañana del lunes. Al siguiente día, Heather, su esposa, iba a ir a visitar a su familia y estaba en la casa de su abuela, que había muerto hace unos meses. Y se le pidió a Heather que hiciera limpieza, que pusiera las cosas en orden de la abuela, y ella empezó a ponerla en orden. Cuando estaba poniendo las cosas en orden, se encontró unos bonos de banco que su abuela le había legado. Y estaban ahí, estaban en un sobre y decía "To Heather". Y ella dijo: wow, unos bonos del banco, la abuela nunca me los dio. Es más, si ella no va a hacer limpieza, no se encuentra eso. Empezó a emocionarse y dijo: ¿cuánto debe ser esto? Y vio, y los bonos, el papel decía que eran $2,000. $2,000, wow, ya solo tenemos que conseguir $117.60. Ya tenemos, Dios se ha movido, ya son 2,000, es decir, de 2,117.60 tenemos 2,000, ya es un gran avance. Entonces Heather va, se presenta al banco y dice: quiero cambiar estos bonos, estos fondos que mi abuelita me dejó. Los mete y le dice la señora del banco: se los voy a dar en este momento, voy a calcular los intereses que han ganado estos $2,000, porque los bonos, su abuela lo firmó hace tanto tiempo y necesito calcular el interés compuesto de cómo ha ganado esto. Y ella se quedó: perfecto, muy bien. La señora del banco le dice: este es el total. El total son $2,000, $117.60. Al centavo. ¿Se imaginan la cara de Heather cuando le dan la cifra? Cuando le dicen $2,117.60. Ella quería brincar de alegría. Cuando ella llega a su casa y le dice a Jason: Dios nos ha dado $2,117.60. Él pudo sentir la confirmación de un día antes. Cuando él orando, Dios le había dicho: tú no me tienes que decir a mí cómo yo trabajo. No me quieras poner en la cajita y que yo no me pueda salir de la caja. Espera en mí y yo te mostraré. ¿No es maravilloso el Eterno? No hay manera que ustedes me convenzan que eso fue una coincidencia. No hay manera, ni en toda la vida me podrían convencer. El poder de la palabra de Dios es asombroso. Y eso es lo que nuestro maestro nos prometió. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mis mandamientos, el Padre y yo vendremos a él y me manifestaré a él, dice Juan. Mis ovejas oyen, ¿qué dijo el maestro? Oyen mi voz. Y estos dos ejemplos de la voz de Dios siendo escuchada por nuestros hermanos es increíble. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Un día estábamos en la mesa compartiendo con algunos hermanos. El hermano Benigno me contó una experiencia que un día le voy a pedir que comparta, cómo el Eterno le salvó su vida con una oración.
con una oración sencilla de cómo estuvo así de que lo mataran. Y sobrenaturalmente Él nos explica qué pasó. Me acuerdo que estábamos en la mesa en un Shabbat compartiendo las maneras en cómo el Eterno habla a sus hijos. Y hoy quiero rápidamente repasar las maneras de cómo Dios nos habla. La primera manera, para los que toman nota, la primera manera ya saben cuál es. La primera manera es a través de la Biblia. Primera. Y vuelvo a repetir unas 10 veces. Primera manera. Es más, la sección que hoy leímos de los escritos apostólicos, Yeshua resucitado. Fíjense, Yeshua resucitado. Él tenía todo para decirle a los 12 en Emaús: aquí está, heme aquí, yo soy Yeshua. Aparentemente el cuerpo de su gloria tenía y tiene, creo yo, una capacidad. Sigue siendo un cuerpo físico, pero Pablo lo describe como un cuerpo celestial. Podía traspasar paredes y tenía la capacidad, aparentemente, de mudar su apariencia, porque ellos no lo reconocieron. No sabemos si salió con una, ¿cómo diríamos? Con un manto, sí, no sabemos si, o quizás simplemente su rostro se mudó un poco. Y en lugar de fulminarlos con una revelación increíble, ¿qué eligió el maestro? Les empezó a abrir el entendimiento y los llevó. Lucas capítulo 24, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Fíjense, cuando uno no cree, teniendo todas las razones del mundo para confiar en Dios, nosotros nos metemos en esa categoría, necios y tardo de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a Él mismo. Este es Yeshua. La predicación más maravillosa, la predicación mesiánica más maravillosa de todos los tiempos, se predicó a 2 personas. Por eso, cuando un predicador, si algún día te toca predicar y hay 2 personas, hay una persona, recuérdate que la predicación más maravillosa de todos los tiempos solo fueron con 2. Si ustedes hubieran querido estar en esa predicación, Yeshua les abrió desde Moisés y pasando por todas las escrituras, les reveló en dónde estaba aludido, en dónde estaba profetizado el Mesías. ¿Cuántos hubieran querido estar en esa predicación? Yo hubiera querido estar, sin duda. Cuando Pedro en Shavuot tuvo un despliegue increíble de milagros y Juan estaba hablando en sueco, Natanael en holandés, obviamente estoy hablando de idiomas, ¿verdad? Pero podríamos cambiarlo, en lugar de decir francés, en ese tiempo no existía Francia, pero sí existían los galos, los antepasados de los franceses, obviamente, y los 120 empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo poniéndose en pie? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Explicar el fenómeno a la luz ¿de qué? De la Biblia. ¿Cuál fue el texto que él citó? Joel capítulo 2. Cuando en Hechos 15 se estaba decidiendo qué era lo que había que hacer con los gentiles, si había que mandar a que se convirtieran en judíos para aceptarlos dentro del pueblo, ellos oyeron a Pedro y lo sucedido con Cornelio. Oyeron a Pablo y Bernabé y cómo Dios había hecho grandes obras. Eso es increíble. Imagínense los milagros que llegaron a contar. ¿Cuándo fue que el asunto se decidió absolutamente? Cuando Jacobo se levantó y dijo: con esto concuerdan las palabras ¿de qué? De los profetas. Y citó al profeta Amós capítulo 9. Cuando ellos estaban solo los 11 discípulos, el Espíritu Santo iluminó las palabras de un salmo, que no sé, en el contexto del salmo no habla de Judas, pero cuando Pedro
se recordó. Recuerden que uno de los ministerios del Espíritu es, Él os recordará todas las cosas. Y un salmo se iluminó en la mente de Pedro: tome otro su oficio. ¿Se acuerdan? Ese fue el salmo que citó Pedro para ser guiado y decir, necesitamos poner a otra persona en lugar de Judas. ¿Y a quién eligieron? A Matías. Muy bien. La Biblia es la primer manera en cómo Dios nos habla. Es más, nada que vaya en contra de la Biblia correctamente interpretada puede ser la voz de Dios. Nada, nada. Porque es la palabra profética que más segura. Y esa es la primera manera en cómo el Eterno nos habla. Relacionado con esto, la segunda manera es a través de predicaciones. Cuando el Eterno nos habla a través de un hombre de Dios que predica cosas que sin que Él lo sepa, nosotros estamos pasando por una situación y la palabra que trae, como dice el proverbio, la palabra dicha en su tiempo, que dice, cuán buena es. Dice el proverbio. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Y esa es la manera también en cómo el cuerpo del Mesías está supuesto a crecer, está supuesto a renovar su mente, añadiendo más y más de la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 12, donde dice que tenemos que tener un culto racional. ¿Y qué es lo que tiene que llenar la mente de cada discípulo para llegar a la altura de tener la mente del Mesías? La palabra. Romanos capítulo 12, verso 2. No os adaptéis al mundo, no os amoldéis, de hecho sería la mejor traducción ahí. No os amoldéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, para yo llegar a la conclusión que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, tengo que sumergirme en las palabras de la Biblia. Y la manera en cómo eso pasa en el cuerpo del Mesías, lo más natural es que sea a través de predicaciones. 3, a través de una voz audible. Hay algunas personas que han escuchado una voz audible. Me gustaría escuchar aquí. La vez pasada creo que levantaste la mano tú y alguien más mencionó. ¿Quién alguna vez ha oído una voz audible? Qué bueno, me gustaría que un día pudieran testificar eso, sería maravilloso. De hecho, testificar la manera en cómo Dios habla es algo muy importante, porque la mayoría no puede discernir muy bien cómo Dios habla, porque nunca reciben constante exposición a los testimonios de la voz de Dios entre su pueblo. Y es muy importante. Yo una vez en la serie pasada, no lo voy a repetir, les conté cómo había sido la conversión de Agustín, cuando su madre Mónica había orado por él durante años y años y años. Mónica había tenido un sueño donde ella y su hijo se paseaban en la Jerusalén celestial. Y ella dijo, el sueño que tengo es que mi hijo que va a nacer va a ser un creyente y vamos a estar juntos en el paraíso. Y cuando Agustín nació, en lugar de poner en práctica la palabra del Eterno, se hizo una persona sumamente inmoral, una persona que andaba en diversos vicios, con prostitutas. Y fue un hombre muy inmoral. Y era un hombre arrogante. Se integró una filosofía pagana que se llamaba maniqueísmo y hacía mofa de los creyentes. Luego, se recuerdan que la mujer Mónica estaba, devastada por ver que su hijo era arrogante, estaba muerto a Dios. Y un día, un hombre del Eterno llegó a la ciudad donde ella vivía. Y ella pidió una entrevista con él y le dijo, ayúdeme, necesito que hable con mi hijo. Mi hijo es muy inteligente, pero es soberbio, es arrogante. ¿Y quién lo saca de ahí? Decía, y usted puede hacerlo. Y el hombre le dijo, yo no voy a hablar con tu hijo, porque está tan endurecido su corazón que lo único que lograría con hablar con él es endurecerlo más. Vamos a dejarle a Dios. Y ella lloraba y le dijo, mujer, no te preocupes, el hijo de esas lágrimas no puede perderse.
Y eso fue una palabra que le dio tanta paz. Y ahora ella tenía un sueño que el Eterno le había dado antes de que Agustín naciera. Y una palabra de un siervo del Eterno, una palabra, no sé si podrían describirla como palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, qué sé yo, pero... Y ella seguía orando. Un día, mientras Agustín estaba solo en su casa, escuchó una voz audible que era como un cántico de unos niños. Y el cántico decía: abre el libro y lee, abre el libro y lee. Era un cántico de niños. Abre el libro y lee, abre el libro y lee. Y él oyó ese cántico y dijo: qué bonito cantan esos niños. Y dijo: pero ¿cuáles niños? Aquí no hay niños. Abrió la puerta de su casa y se puso a ver en todo el lugar. No había un niño en metros. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esa voz? Y él se acordó, las palabras vinieron a su mente: abre el libro y lee, abre el libro y lee. Agarró la Biblia, abrió el libro, y ¿se acuerdan que yo les dije que esto normalmente no es la forma en cómo Dios habla? Pero en esa ocasión fue. Donde el libro fue abierto fue en Romanos capítulo 13, verso 13. Romanos 13, 13. Y lo primero que Agustín lee es: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua el Mesías, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Cuando él leyó, fíjense cómo se conjuntaron en Agustín, ¿cuántas? 4 diversas maneras de cómo Dios nos habla. Primero, su madre recibió ¿qué? Un sueño. Segundo, un consejo sabio a través de un hombre de Dios. Tercero, la voz audible que Agustín escucha. Y cuarto, la voz audible, ¿a dónde lo mandó? A la Biblia. Y él se entregó totalmente a la fe. No estoy diciendo que en ese momento ya el cristianismo se había alejado de su cuna judía y lo que existía era el catolicismo. No estoy diciendo que... De hecho, yo estoy totalmente en desacuerdo con Agustín en muchas cosas, pero lo que digo es que Dios es tan misericordioso que a pesar de nuestras ideas erradas, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, Él ama a cada uno de sus hijos. ¿Amén? Amén. Y ese es un ejemplo de voz audible. El ejemplo de Mónica nos introduce al otro a través de sueños y visiones. Aparte de eso, también el Eterno puede hablarnos a través de una palabra profética, de una palabra dada a un hermano que confirma o que nos... Generalmente la profecía en el cuerpo del Mesías es una profecía no de información, sino de confirmación. Esa es la manera generalmente, no digo que no haya de las otras, pero la profecía del Tanakh es una, y la profecía que hay hoy en el cuerpo del Mesías tiene como fin principal confirmar, animar. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, véanlo conmigo. Ahí está el objetivo principal de la profecía en el cuerpo del Mesías al día de hoy. 1 Corintios 14, dice 14:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Gracias. Esa palabra consuelo se puede traducir como ánimo. Es muy importante darle ánimo a las almas. Es muy importante eso. Dios ha dicho: animaos los unos a los otros, y el que profetiza, el ministerio que Pablo destaca de por qué hay que anhelad los dones, especialmente que profeticéis, es porque el que profetiza habla en edificación, exhortación y ¿qué dice? Y consuelo. Había un hombre que se llamaba José, pero sus amigos, los discípulos, le cambiaron el nombre. ¿Saben qué nombre le pusieron? Vamos a verlo. Le pusieron Bernabé. De hecho, la mayoría de nosotros lo conocemos así, como Bernabé. Vean lo que dicen.
Hechos 5:36. ¿Alguien puede leer? Perdón. 4:36. Entonces José, que por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso en los pies de los apóstoles. Gracias. Fíjense, el Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba, ¿cuál era su nombre? Dice ahí la Biblia. José, Joseph. Pero ellos, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de ¿qué? Consolación. Bueno, Barnabás significa hijo de la profecía, literalmente. Pero aquí en griego, Lucas le da la interpretación en griego ya y le dice hijo de consuelo o hijo de ánimo. Hijo de una persona. Bernabé era una persona que cuando tú hablabas con ella, si tú estabas deprimido, si tú estabas frustrado, tú salías energizado. Entonces los apóstoles vieron que este hermano era tan bueno en eso, que en lugar de decirle Joseph, le pusieron ¿qué nombre? Bernabé. ¿Quieren ver otra vez claramente que el ministerio de profecía, en primer lugar, no es predecir el futuro, como algunas veces era en el Tanakh? Vean por ejemplo Hechos capítulo 15, verso 32. Y recuerden lo que Pablo ha dicho en 1 Corintios 14:3. El profeta habla a los hombres con edificación, exhortación y consuelo. Hechos 15:32. Cuando lo tengan me dicen amén. Este pasaje es bien importante para entender la profecía en la edad mesiánica. Y Judas y Silas, ¿lo tenemos todos? Fíjense. Y Judas y Silas, como ellos mismos eran también, ¿qué dice? Profetas. Predijeron el futuro. ¿Eso dice ahí? No. Miren lo que dice. Como ellos mismos eran también profetas, ¿qué? Consolaron y fortalecieron a los hermanos, ¿con qué? Con abundancia de palabras. Otra vez lo que se recuerda, lo que dice Pablo, el profeta habla a los hombres en edificación, exhortación y consuelo. Como ellos mismos eran profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos. Bernabé era ese hombre. Así era Bernabé. Bernabé tú podías estar triste y Bernabé te animaba y salías como que eras el conejito de Duracell. Tenía ese don el hermano. Por cierto, una pregunta que debemos de hacernos nosotros. Él se llamaba José, pero su don, su personalidad, su forma de ser era tan grande que los apóstoles dijeron hijo de consuelo, hijo de consolación, hijo de profecía. Yo les hago una pregunta: ¿cómo nos llamaran nosotros nuestros amigos? ¿Cuál sería nuestro nombre que nos dieran? ¿Nos dieran ese nombre? ¿Hijo de ánimo? ¿O cuál sería el nombre que nos dieran? ¿Hijo de crítica? ¿Hijo de pesimismo? ¿Hijo de queja? ¿Hijo quejumbroso? ¿Cuál sería mi nombre? ¿Cuál sería el nombre que nos dieran a nosotros? Es más, ¿cuál sería el nombre que me dieran los ángeles? ¿Cuál sería el nombre que me daría Dios? ¿Cómo, si los apóstoles, si los 12 estuvieran aquí y te vieran a ti, cómo te conduces, cómo eres? ¿Qué nombre saldría para ellos? ¿Cuál fuera el nombre que te pusieran? Es una pregunta que debemos de hacerla todos, amados hermanos. Y esa también a través de una palabra profética. En tercer lugar, bueno, ya no sé cuántas llevamos. Hemos mencionado la Biblia. 5 llevamos, ¿verdad? La Biblia, predicaciones, voz audible, sueños y palabra profética, sueños y visiones, ¿verdad? 5. 5. Ya dije sueños y visiones también, ¿verdad? Vamos a repasar. A través de la Biblia, primero, ¿verdad? 2. A través de predicaciones. 3. A través de una voz audible, ¿verdad? 4. No tienen que estar en el mismo orden, ¿verdad? Pero a través de palabra profética. 4, ¿verdad? 5, también había mencionado antes, sueños y visiones, ¿verdad? Cuando vimos el caso de Mónica. 6, a través de impresiones del Espíritu, ¿verdad? Y esta la vimos la vez pasada. Rápidamente solo voy a mencionar algunos versos. Impresión del Espíritu es una
intuición sobrenatural que te mueve a hacer algo. Marcos capítulo 2, verso 8, nos habla de cómo fue la impresión espiritual que Yeshua tuvo. Marcos 2.8 dice, al instante, conociendo Yeshua en su espíritu, que cavilaban de este modo, les dice, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? Otro de los versos que vimos de impresión del espíritu es Lucas capítulo 2, 27, del caso de Simeón. De hecho, el mismo Yeshua es un caso de impulso del espíritu. Dice que el espíritu lo impulsó a ir al desierto, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Lucas 2:27 dice, y movido por el espíritu, entró en el templo, cuando los padres trajeron adentro al niño Yeshua para hacer con él conforme al rito de la ley. Esto fue es un conocimiento. J.P. Moreland y Jack Deere lo describen como la impresión del espíritu es un conocimiento directo. Tú sabes algo sin saber por qué lo sabes. Solo sabes algo. Es un conocimiento directo al espíritu. No puedes ni siquiera explicarlo. Si alguien te diría, ¿cómo supiste? Diría, no sé. Es como si ustedes trataran de describirle a qué sabe el guineo. Supongo que alguien nunca ha comido guineo en su vida y le dice, hermano Robert, ¿a qué sabe el guineo? Uno diría, a guineo, ¿verdad? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicarías? Es medio difícil. Los filósofos, la parte de epistemología que estudia cómo sabemos lo que sabemos, llama esto conocimiento directo. Es un conocimiento no proposicional. Conocimiento proposicional es cuando uno deriva un conocimiento de hechos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Yo soy hombre, por lo tanto soy mortal, ¿verdad? Un silogismo. Y la mayoría de cosas, nosotros los fundamentos de cómo sabemos lo que sabemos es a través de nuestros sentidos y conocimiento directo. Los filósofos, por ejemplo, te animan a imaginarte un niño la primera vez que ve el color rojo. Sophie ve, digamos, una manzana. ¿Tiene el conocimiento ella del color rojo ahorita? Sí, claro que lo tiene. Lo experimentó a través de sus sentidos. Es un conocimiento directo. ¿Sabría ella explicar cuál es la diferencia entre el rojo y el verde? No, pero ella conoce el color rojo. Ella podría discernir fácilmente entre una manzana y una naranja, de manera directa. Y es la manera, el conocimiento directo, que Yeshua conoció en su espíritu lo que estaban diciendo. Simeón tuvo un impulso sobrenatural de ir al templo. Dallas Willard menciona las impresiones del espíritu y nos anima a recordar algo. ¿Alguna vez han estado ustedes en una situación donde están sentados en un lugar y no saben de dónde les viene la idea de que alguien se les está quedando bien, los está viendo, alguien los está observando? ¿Alguien ha tenido eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Es más, nosotros podemos estar con los ojos cerrados y de repente entra alguien sin que nosotros sepamos. Y uno de manera, no podemos explicarlo cómo, sabemos que esta persona ha entrado. Es una impresión. Ahora, eso es natural, ¿verdad? No sabemos cómo el Eterno le ha dado una facultad al alma de que de alguna manera uno sabe, uno puede estar así y alguien lo está viendo atrás de uno, sin que uno lo esté viendo, pero uno simplemente siente. Hay gente que, hay gente que se imagina que todo el mundo lo está viendo, pero ese es otro tema. Pero de verdad hay gente, y algunas veces hemos sentido que hay gente que nos observa. Y en efecto, alguien nos estaba observando. Entonces, el alma de manera natural tiene la facultad de percibir cosas de manera directa. Ahora, el Espíritu Santo viene y aumenta esa capacidad del alma. Y esto se llama la impresión del Espíritu. Yo comenté cuando en Australia el pastor Robert Morris estaba en un restaurante y llegó una mesera y le dijo, lo sirvió, y le dio el menú y todo.
Y él, cuando la ve, tiene una impresión, tiene un impulso de invitarla a la congregación. Eso es todo. Él es movido, tiene un impulso a hacerlo, pero no lo hace. Y luego, la primera muchacha que llegó ya no llega, porque se ha ido a comer, se ha ido a almorzar, y el que llegó era otra persona. Y él tiene ese impulso de invitarla. Y ya no volvió la muchacha. Y cuando se van, pagan todo. Y luego se van. Él va caminando y se queda y dice, ya vengo, voy a ir a hacer algo. Entonces se le quedan viendo qué va a hacer y se va. Y él le pregunta al otro mesero que dónde está la primera mujer que los había atendido. Estaba en el almuerzo, ya va a venir, le quedan tantos minutos. Él se espera, ya va a venir, está por venir, se espera. Y cuando llega, le dice, hola, ¿cómo está? Disculpe, le va a parecer raro, yo soy pastor, normalmente Dios me habla y cuando lo hace quiero ser fiel. Y quisiera decirle que, no sé por qué, tuve la impresión de invitarla a la congregación donde voy a estar predicando, es en este lugar. Cuando ella oye eso, se pone a llorar. Y le dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa? Le dice, nosotros somos de Estados Unidos. Hace poco tiempo hemos venido aquí a Australia a hacer nuestra vida con mi esposo, pero no conocemos a nadie en este lugar. Y esta semana, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a una iglesia? Nunca hemos ido a una iglesia. Y mi esposo me dijo, sí, de pronto podríamos ir a una iglesia, pero ¿a dónde vamos? Y yo ni siquiera sé si Dios existe. Yo nunca he ido a una iglesia. Entonces yo hoy en la mañana me puse a orar y le dije, Dios, si tú quieres que vaya a una iglesia, es más, si en realidad existes, mándame a alguien hoy que me diga qué iglesia hay. Y ahora viene usted y se ha esperado y se esperó para invitarme a una iglesia. El domingo estamos ahí. Todo eso por ser fiel a una impresión, porque él no tuvo una palabra, digamos, que es otra, la manera de cómo el Eterno nos habla, es a través de pensamientos a nuestro espíritu. Esa sería la número 7, pensamientos a nuestro espíritu y a nuestra mente. ¿Qué es lo que pasó tanto con Jason Lanker y también con Mira Warringer, cuando de repente un pensamiento vino a ellos? Y solo fue por una impresión del espíritu. Lo vemos ahí, está en la Biblia. Yeshua conociendo ¿en qué? En su espíritu. Y dice que Simeón fue ¿qué? Movido por el espíritu. Y Yeshua fue impulsado por el espíritu. También se dice de Sansón algo similar. No quisiera decir que Sansón entra en la categoría de esto, porque sabemos que Sansón es todo menos un ejemplo, pero Jueces capítulo 13 tiene un lenguaje un poco curioso. 13:25, que nos ayuda, es un precedente en el Tanaj también del impulso del Espíritu Santo. Jueces capítulo 13:25 dice, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, el Espíritu del Eterno comenzó ¿a qué? A impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Impulsarlo. ¿Ven? Ahí está la palabra impulso. Es una impresión espiritual, solo que no viene de tu espíritu humano, sino del Espíritu de Dios que te mueve a hacer algo. Te mueve a hacer algo. Y esa es una de las maneras. La otra manera es a través de pensamientos a nuestro espíritu. Y es lo que pasó con Pedro en Hechos 10, donde después de tener Hechos 10:19, después de tener una visión, que es una de las maneras de cómo Dios habla que hemos visto, ahora el Espíritu Santo le habló a él. Y él era el único que estaba ahí. Fue una voz del Espíritu a su mente. Dice, Hechos 10:19, ¿lo tienen? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu le dijo. No puede ser más claro este verso. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu.
Y le dijo, aquí no estamos hablando de una impresión, esto es algo todavía con mucha más claridad. Dice, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Una voz del Espíritu a su vida. Hay varios ejemplos de esto en Nehemías, ya los hemos visto, Nehemías capítulo 7, donde encontramos la base bíblica de el Eterno ha puesto en mi corazón. Nehemías 7, 5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Nehemías 7, 5. Nehemías 7, 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían sucedido antes y encontré en él escrito... Gracias. Hasta ahí está bien. Y mi Dios, ¿qué dice? Puso en mi corazón. ¿Cómo lo describiría eso? ¿Impresión? Probable. Porque es una impresión de Dios de hacer algo, ¿verdad? No es como en el caso de Pedro de, y dijo el Espíritu. O como en el caso de Felipe, que el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Esa es la voz de Dios. Dios puede hablar a nuestras mentes, sin duda. ¿Quién hizo la mente? ¿Quién es el que...? Es más, ahorita todos ustedes tienen una plática con ustedes mismos. Ustedes están hablando, y yo también, estamos hablando. Tenemos una voz interior, le llamamos mente. Cuando nos condena por algo que hemos hecho, a esa facultad del alma le llamamos conciencia. ¿Quién fue el que activó esa vocecita ahí? ¿Quién la puso? Dios, ¿verdad? ¿Puede el maligno poner malos pensamientos en tu corazón? Sí puede. ¿Cómo no va a poder Dios? ¿Cómo alguien podría confiar más en la capacidad del diablo de perderte que en la capacidad de Dios de guiarte? Si no, dice la Biblia que mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Entonces es lo más natural del mundo que Dios hable a nuestras vidas a través de comunicarse a nuestra mente. Dallas Willard dice que la manera objetiva, externa, más común de cómo Dios nos habla es a través de la Biblia. Y él dice, y la manera interna más común de cómo Dios habla a aquellos que mantienen una comunión con Él es a través de hablarle a su mente, con pensamientos que en realidad no son pensamientos nuestros, sino que vienen de Él. Es lo que se llama también la voz suave y apacible. La voz suave y apacible aparece en un versículo, ¿verdad? En hebreo es Kol de mamá daká. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Aparece en el famoso incidente de Elías. Ahora, no me gusta cómo lo han traducido. Reina Valera lo traduce como silbo, dice, ¿verdad? Silbo. ¿Cómo dice Reina Valera 1960? 19, primer libro de Reyes 19:12, ¿será? ¿Sí? Sí. 19:12. ¿Cómo dice Reina Valera? Silbo. No me gusta la palabra silbo. Es decir, si yo me quedo con Reina Valera, pareciera que el Eterno le estaba silbando así a Elías. Ahora, Dios puede hablarte a través de sin duda alguna, con que abran los cobradores, Dios puede hablarte a través de un silbo, sin duda. Yo no estoy diciendo que no puede hacerlo, pero no es lo que dice el hebreo. El hebreo dice Kol de mamá daká. Es bien fácil, Kol de mamá, acuérdense de mamá, Kol de mamá daká. ¿Cómo se traduce? Si usted agarra el hebreo y lo traduce de verdad del hebreo, ¿cómo se traduce? Bueno, Kol. ¿Qué es kol en hebreo? Ustedes saben. Voz. Es voz. No silbido. Voz. Kol. Ok. De mamá, ¿qué es? ¿Son las cosas que son de mamá? Bueno, sí, pero en hebreo de mamá aparece 3 veces en la Biblia. Aquí y en las otras 2 veces en el libro de Job y en el Salmo 107. En Job significa silencio. Y en el Salmo 107 se ha traducido como sosiego. Bien, daká, ¿qué significa daká? En esta parashá la palabra daká sale muchas veces. La palabra daká puede significar sutil, puede significar fino. Por ejemplo, el pelo
que le aparecía al que tenía lepra se describe como un pelo finito, amarillento, un pelo delgado. La palabra daká puede significar delgado, sutil, fino, finito. Es la palabra que aparece en la narración de Faraón, cuando las espigas eran, ¿qué dice? Delgadas, muy delgadas. Entonces, si lo traducen, sería voz silenciosa y sutil, o voz silenciosa y delgada. Las versiones hebreas lo han traducido como voz de fino silencio. Ni el poeta ni Gustavo Adolfo Bécquer hubiera puesto una frase tan contradictoria, ¿verdad? Voz de fino silencio. Yo ya perdí la cuenta de cuántos artistas han puesto el sonido del silencio. Bueno, antes de que ellos lo hicieran, voz de fino silencio. De hecho, lo tradujeron, la Septuaginta y Saadia Gaon lo tradujeron en el mismo sentido. Voz de fino silencio, una voz silenciosa y fina. Dallas Willard dice lo que él la traduce como voz suave y apacible. Él dice, en la voz suave y apacible de Dios se nos da un mensaje que lleva el sello de su carácter muy claramente, de una manera que con la práctica aprenderemos a reconocer. Pero a diferencia de otros casos, el medio a través del cual llega el mensaje se ve disminuido con una sutileza tan grande, casi al punto de desvanecer, tomando la forma de pensamientos, que en un sentido son nuestros pensamientos, aunque estos pensamientos no son nuestros. De esta manera, como veremos, el espíritu humano se convierte en lo que el Proverbio 20:27, búsquenlo ahí, en la candela del Señor, o en la luz del Señor. Proverbio 27:20. Neshama, el proverbista dice, Proverbio 27:20, perdón, es 20:27, perdón, 20:27. Miren lo que dice: lámpara, y de hecho ner, literalmente es una vela, candela o lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, que escudriña ¿qué? Las profundidades del alma. En otras palabras, Dios se comunica a través del espíritu del hombre, es su luz, ¿verdad? Tu espíritu humano es una candela, es una luz que el Eterno enciende. El Eterno se comunica directamente a tu espíritu a través de pensamientos o impresiones. Sigue Dallas Willard y dice: desafortunadamente, esta palabra suave y discreta puede fácilmente pasarse por alto o ignorarse con facilidad. Incluso es descartada o despreciada por algunos creyentes que piensan que solo las comunicaciones más pomposas pueden ser auténticas. Para aquellos que siguen este punto de vista, una vida de escuchar a Dios debería de convertirse en una vida llena de constantes fuegos artificiales del cielo. Pero eso no es el curso real de la vida diaria. En otras palabras, aprender a oír a Dios no es que tendremos visiones. Bueno, algunos sí las tienen. Hay algunos hermanos que el Eterno les ha dado el don de tener visiones. Estoy hablando de los que son genuinas, no de charlatanes. Tener visiones, y el Eterno se comunica frecuentemente en sueños con ellos. Pero normalmente no vamos a tener visiones a cada rato. No es lo que va a pasar usualmente. Ni los apóstoles experimentaban esto. Ni los apóstoles. Entonces no espere que el Eterno le va a dar un sueño y una visión cada 2 semanas. Generalmente no es la manera usual en cómo Él se comunica. ¿Cuál es la manera más común en cómo Dios se comunica? Dice Dallas Willard, a través de Kol de Mamá Daká. La voz, ¿cómo la podemos? ¿Saben cuál es la que más me gusta? Es una traducción en hebreo, una traducción judía que encontré, que dice voz de fino silencio. Qué bonita esa traducción. Así es. Kol de Mamá Daká, voz de fino silencio. Es una voz del Eterno a tu espíritu tan sutil, tan suave, que tú puedes llegar a pensar que es tu pensamiento. De hecho, algunas veces es nuestro pensamiento, otras veces es Dios. ¿Cómo lo reconocemos? Práctica.
No hay otra manera. Aquellos que por la práctica tienen que ejercitados los sentidos. ¿Cómo yo conozco la voz de Nancy? La he oído muchas veces. ¿Cómo ustedes conocen la voz de su hijo? ¿Puede una mamá conocer el llanto de su hijo? Pueden llorar 1000 niños. Pero si su niño no llora, ella sabe que su niño no ha llorado. ¿Cómo hace? Práctica. Y también por una facultad espiritual que el Eterno le ha dado al alma de cada mamá. La mamá, el alma de ella está unida al niño, la del papá también, pero la mamá ha sido dotada por el cuidado que tiene que dar, debido a que Hashem sabía que el hombre iba a salir a la guerra, a trabajar, y la mamá se iba a quedar con el niño. El Eterno dotó a la mamá de una intuición espiritual de cuidar al niño que es un poco más elevada que el hombre. Y por la práctica es que aprendemos col de mamá de acá. Y entre más oímos de Dios y obedecemos, Dios nos revela más cosas. Al que administra bien la voz de Dios, Dios le da más. Ahora, supongan que Dios me habla a mí y yo no obedezco. ¿Por qué habría Dios de seguirme hablando? ¿Para qué? Si yo no he obedecido, ¿para qué seguiría hablando? En su misericordia Él puede hablar muchas veces. Pero supongan que, yo he puesto este ejemplo antes, supongan que de repente un día yo estoy deprimido, yo estoy en mi momento más bajo, y el Eterno, ustedes están orando, y de repente ustedes tienen una impresión de hablarme, de preguntarme cómo estoy, o de mandarme un verso bíblico, qué sé yo. Y ustedes dicen, no, este soy yo, este pensamiento simplemente es mío. Ahora dice el Eterno, bueno, no obedeció, voy donde el otro. Y como el Eterno tiene billones de humanos, tiene millones de creyentes a quien tocar, toca a otro. Le dice, hey, háblale a Isaac, mándale este verso bíblico a Isaac. Sencillo, una impresión fácil. Ahora viene esta segunda persona y obedece. La próxima vez, ¿a quién es más probable que el Eterno le dé otra guía? ¿Hay impresión? ¿A ti o a la otra persona que obedeció? ¿La otra persona? Es lógico. Así es como el Eterno trabaja. Y esa es otra de las maneras de cómo Dios nos habla. Otra manera, a través de las circunstancias, ¿verdad? Vamos a repasar a través de la Biblia, a través de predicaciones, a través de una voz audible, a través de palabra profética, a través de sueños y visiones, a través de impresiones del Espíritu, a través de pensamientos a nuestro espíritu, la voz de fino silencio, a través de circunstancias bíblicamente interpretadas, ¿verdad? No necesariamente todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Dios permite que pasen muchas cosas. De hecho, algunas veces el Eterno nos prueba a ver si su fidelidad va a estar con nosotros. Deuteronomio 13 dice que si un soñador o alguien dice, predica en nombre de Baal y anuncia un prodigio y el suceso pasa, o sea, las circunstancias me dirían que yo tengo que hacerle caso. ¿Pero qué dijo el Eterno? El Eterno, tu Dios, te está, ¿qué? Probando. Entonces, ninguna circunstancia que vaya en contra de la Biblia es de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, muchas veces Dios nos habla a través de circunstancias. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, Jason necesitaba $2,117.60. ¿Cuánto le da el banco? $2,117.60. ¿Ustedes sospechan que Dios le estaba hablando a través de las circunstancias? Pero sin duda. Las circunstancias tienen una especificidad tan grande que van al centavo, es respuesta a la oración, y entonces Dios estaba hablando sin duda a través de las circunstancias. ¿Cómo hacer para poner a prueba o conocer si Dios me está hablando a través de circunstancias o pensamientos? Joyce Huguet da lo que ella ha llamado las 3 luces para identificar la voluntad de Dios. Ella dice, si crees que Dios te ha dicho que hagas algo, pídele al Señor que te lo confirme 3 veces.
por el testimonio de 2 o 3 testigos, a través de su palabra, a través de las circunstancias y a través de otras personas que tal vez no sepan nada de la situación. 3 veces, a través de las circunstancias, a través de su palabra y a través de personas que tal vez no sepan nada de la situación. Yo iba en camino a los hermanos de Atlanta, me habían invitado a compartir con ellos y el hermano me invitó allá, el hermano Albino, él se llama Albino, Albino Roblero, y yo dije, ¿qué voy a predicar? Había estado estudiando Juan 1 a través de la perspectiva judía y dije, voy a predicar eso. Me armé un Word de como 10 páginas de citas, todo muy bonito, y empecé a hacer una presentación de PowerPoint. Y me desvelaba haciendo la presentación de PowerPoint, me desvelé y la tengo. Tengo la presentación, diapositivas muy bonitas, con unas artes que Kenner, el hermano, me había enviado. Y días antes se me ocurrió a incrementar mi oración. Y empecé a orar. Padre, dime qué quieres que yo hable en Atlanta, dime qué quieres decir a tus hijos allá en Atlanta, háblame, yo no quiero que sea mi intelecto el que vaya a ir a hablar allá, sino que quiero que sea tu palabra. Y estuve orando, me retiré a orar en mi cuarto y de repente sentí en mi espíritu la impresión de que tenía que hablarles sobre cómo escuchar la voz de Dios, lo que hoy estamos viendo. Y eso es algo que no era lo que yo había preparado. Entonces le dije al Eterno, si esta es tu voluntad, ¿podrías confirmarme que esta es tu voluntad? Un día después, Nancy se acerca, sin saberlo, y me dice, mira, y ya sabes que vas a hablar allá en Atlanta. Sí, estaba haciendo lo de Juan 1 desde la perspectiva judía del primer siglo, ya se lo dije al hermano. Y me dice Nancy, yo no sé, pero yo sentí que tenés que hablarles de cómo tener una relación viva con Dios, de cómo tener una relación viva. Y yo me le quedé viendo, muy bien, sí, ese era otro tema que iba a hablar. Todavía no me convence que eso sea confirmación. Bien, voy a Atlanta. El primer día que estoy en Atlanta, pongo la foto de cuando estoy en el aeropuerto y se lo mando a los miembros de CUM. Hermanos, estoy en Atlanta para compartir con ellos. Y una hermana Judith me dice, hermano, que el Eterno le dé palabra, que el Eterno lo bendiga y le dé palabra. Ese día, en la mañana, había comprado un libro de Jack Deere. Jack Deere tenía un libro que se llama Sorprendido por la voz de Dios, que es buenísimo. Bueno, en esa semana Jack Deere publicó ese libro, Sorprendido por la voz de Dios, es de hace como 10 años. Entonces, 10 años después, él publicó el libro ¿Por qué aún estoy sorprendido por la voz de Dios? Y había un verso que había venido a mi mente cuando yo estaba orando. Mis ovejas oyen mi voz. Yo compro ese libro en el aeropuerto, creo que lo compré, en Kindle, para tenerlo en el celular. El primer verso que pone Jack Deere ahí es, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Jack Deere era la, digamos, tercera confirmación. Ahora, cuando les mando la foto, la hermana Judith me dice que el Eterno le dé palabra para que ellos puedan escuchar su voz, y me pone Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. De los 31,000 versículos de la Biblia, ella me puso ese verso que había estado en mi corazón cuando oré, y que Jack Deere arranca el libro con ese verso. Ya, oración privada, Nancy, Jack Deere, la hermana Judith, en su sesión. Yo estoy suscrito a una página que se llama God Questions, un sitio muy bonito, y los viernes mandan un correo. Esa iba a ser la sexta, ahora voy a la quinta. Unos hermanos me llegan a traer, y hay un hermano que empezamos a hablar,
Y empezamos a hablar, me iba a llevar a una piedrota grande que hay en Atlanta, es una piedra del tamaño de Cojute, se llama Stone Park Mountain. Es una piedrota enorme a la que usted se sube en un teleférico. Íbamos en camino allá, íbamos hablando con el hermano, me acaba de conocer, no tiene ni idea de qué voy a predicar yo. Y me dice, hermano, ¿cómo es que Dios antes le hablaba cada rato a las personas y hoy ya no nos habla? Y me quedo. Y yo dije, esta es la quinta confirmación. Un día después, los viernes recibo ese correo, God Questions. Y el correo de ese era un 28 de octubre. El correo del 28 de octubre era How do I hear from God? ¿Cómo escucho de Dios? 6 veces. Yo no tenía ninguna duda, porque las 3 luces que habla la hermana estaban pasando. Su palabra, circunstancias y personas que no saben absolutamente nada. Esa es la manera en cómo podemos identificar si un pensamiento es mío o es de Dios. Y cuando el Eterno me mueve y hay 2 o 3 confirmaciones, en fe le recomendaría que si no es nada malo, del diablo no es, se los aseguro. Por ejemplo, si un día tienen el pensamiento de hablarle palabras de bendición a un hermano y ustedes se preguntan, ¿será esto de Dios? Hay 2 opciones. O es de ustedes o es de Hashem. Del diablo no es. No es que el diablo anda, voy a tentar a para hacer una buena acción. No hace eso, ¿verdad? Entonces las 2 opciones son, es de Dios. Si es de Dios y hacen caso y no va en contra de la Biblia, no va en contra de su palabra, es algo bueno, háganlo. Si a menos que la única precaución es, a menos que hacerlo involucraría un daño a una persona, no lo hagan. Pidan confirmación adicional. No vayan un día, el Eterno estaba orando y de repente yo sentí que el hermano anda en pecado. Y hoy que llegue ahí a la congregación le voy a decir, arrepienta. Tengan cuidado con eso. Eso se necesitaría confirmación. Yo le pediría al Eterno que lo confirmara de manera casi indubitable para mí antes de hacer eso. Ahora, si no estamos hablando de eso, si estamos hablando de el Eterno te puso en tu corazón darle una sedaká a alguien y te lo confirmó de 2, 3 veces, lánzate. Una de 2, o es del Eterno y entonces él va a decir, obedeció. Y esa impresión sutil luego te va a dar otra que sea más clara. Una palabra todavía más clara. O de perdida, como dice mi amigo de TP, de perdida no es de Dios, es tuyo. Pero Dios le dirá a los ángeles, vieran a este hombre. Sin que yo le hable hizo algo porque piensa que yo le hablé. No digamos cuando le hable. Si así obedece cuando yo no le hablo, imagínate este hombre cuando le llegue a hablar. Entonces, siempre ustedes tienen las de ganar. Y la última manera de cómo Dios nos habla es a través de su paz. Vean lo que dice Colosenses. Repito, paz que siempre no contradiga la Biblia. Ese es el primer filtro de fuego es la Biblia. Ay, hermano, yo me di un purito de marihuana, sentí una paz, hermano. Tan bueno. Esa no es la paz de la que estoy hablando. Esa es la paz del mundo. La paz de Dios estoy hablando. La paz sobrenatural. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15, sí. ¿Alguien que tenga la Reina Valera 60 podría leerlo? Y la paz de Dios que gobierna en vuestro corazón, a la que... Sí, la versión textual me gusta más. La paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones. Fíjense esa versión. Y la verdad que así está bien traducido. El griego es un término que Pablo utiliza de una persona que es el juez. ¿Cómo dice otra vez? ¿Alguien tiene alguna versión diferente? ¿Cómo dice? Todas dicen igual, ¿verdad? La paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Retrocedan unas páginas
Filipenses capítulo 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua el Mesías. Normalmente, cuando el Eterno te habla y quiere que hagas algo, generalmente te cubre con una nube de paz. Y viene una buena manera de determinar es que esta paz generalmente no es el producto de tu raciocinio, sino que viene de manera súbita, de manera inesperada. Tú estás de repente haciendo algo, puedes estar orando, puedes estar en tu casa y de repente una paz sobrenatural te sobrecoge. Y esa es una de las maneras de cómo Dios habla al corazón. El pastor, les he hablado del hermano Robert Morris. Es un hermano que él era drogadicto en su adolescencia. Luego a los 18 años, si mal no recuerdo, él se convierte y está tan agradecido con Dios, tan agradecido, que él empieza a prepararse para predicar. Yo les conté el testimonio de él cuando después de que le dan un cheque, él ve a un misionero y siente la voz de Dios diciéndole, dale ese cheque. Y él dice, te reprendo, Satanás, este no puede ser Dios. Y él empieza a decir, Dios eres tú el que puso ese pensamiento. ¿Verdad que no, Dios? Dale el cheque. Pero Dios, este es la única reunión que yo voy a tener. Tú has provisto esto. Es más, es un testimonio de sobrenatural. El pastor le había dicho, esta es la ofrenda más grande que hemos hecho aquí. Y te la damos porque tú fuiste el único evangelista que nunca nos pidió dinero. Cada vez que yo invito a un evangelista me dice, mis requerimientos financieros son esto, el hotel y una ofrenda. Y tú me dijiste, no tengo requerimientos financieros. Si me invitan, predico. Y mira, hemos recogido la ofrenda más grande en la historia de esta congregación. Solo habían como 50 personas. Y era exactamente lo que él utilizaba para cubrir su mes. Pero Dios, si esta es tu provisión, dale el cheque. ¿Vas a obedecer o no? Dale el cheque. Yo te dije que te iba a enseñar a ser generoso de manera extravagante. Dale el cheque. ¿Confías en mí? Dale el cheque. Y él dice que estaba luchando con Dios ahí. Y dice, no puede ser de Dios. Dale el cheque. Yo hablo y tú obedeces. Dale el cheque. Viene y se lo lleva al misionero. Y cuando todo el mundo se ha ido, agarra al misionero y le dice, hermano, ven, Dios me puso en mi corazón darte esto con una condición. No le digas a nadie y ve la cantidad de dinero que hay hasta después que te hayas ido de él. Ve. Y él sale con su esposa, Debbie, y están en el parqueo y de repente hay unos hermanos que le dicen, pastor, ¿quiere ir a comer pizza? Y él se queda viendo con la esposa, sí, yo dije, vamos a comer pizza, al final estamos en bancarrota, así que estamos quebrados, así que vamos a comer pizza. Y cuando van a comer pizza hay una persona que no se congrega en esa iglesia donde él fue, pero que por alguna razón está ahí. Esta persona se congrega en otra iglesia, pero cuando oyó que el hermano iba a llegar, llegó. Y va y le dice, hey, ¿y de cuánto era la ofrenda? Era de tanto. ¿Y el cheque? Where is it? ¿Dónde está el cheque? Y él se queda. Él dice él dice, es malo mentir, hay un padre de mentira. Y yo no quería mentirle, pero tampoco decirle, el Señor me puso en mi corazón darle a un misionero. Él no quería que la gloria fuera para él, entonces no sabía qué decirle. ¿Qué le digo a este hombre? Y de repente, sin que lo sintiera, dijo, lo tiene Debbie, lo tiene mi esposa. Go get it, I want to see it. Ve a traerlo, quiero verlo, le dice. Y él va y ¿qué hago? Se levanta y va donde la esposa. ¿Y qué hago? Y finge que le dice algo. Y lo que le dice a la esposa es, cariño, ¿cómo está la pizza? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Y regresa donde el hombre que le estaba. Y él dice, ¿y este loco por qué me ha agarrado de hacerme preguntas? Y él le dice, ¿y el cheque? Está en el carro. Y él dice, bueno, eso técnicamente no era una mentira, porque probablemente estaba en el carro del misionero. Dice. Entonces yo le dije, está en el carro. Y le dice el hombre que estaba enfrente de él,
It's not on the car. No está en el carro. Y se queda viendo él. ¿Y en dónde está? Pues le dice, ya que sabes tanto, ¿dónde está? Él le dice, you gave it away, didn't you? Lo regalaste, ¿verdad? Y le dice Robert Morris, sí, lo regalé. ¿Cómo lo sabes? Le dice Robert Morris al God told me. El Señor me dijo. Y viene el hombre, agarra la chequera, agarra un cheque y se lo da así. Se lo pone así. Y el hermano ve, y era 10 veces la cantidad del cheque que le había brindado al misionero. 10 veces la cantidad. Y se lo da así. Y cuando el hermano le va a agarrar el cheque, él lo sostiene de aquí, agarrarlo, y lo agarra, pero él no lo suelta. Y se le queda viendo, y le dice, mirándolo a los ojos, el Señor te está a punto de enseñarte cómo ser generoso para que tú le enseñes al cuerpo de Cristo. Y lo suelta. El pensamiento que sobrecoge a Robert Morris es de temor. Y dice, Dios, ¿este dinero es de Dios? ¿Este dinero es de Dios? Y a partir de ahí él empezó a tener una vida con el don de dar. Con el don, a esta persona que tenía el don de dar, que le da un cheque, le transmite, le imparte el don de dar. Ya habla Romanos capítulo 12. Y a partir de ahí empezó una vida donde Dios le dijo, Robert, yo te voy a decir cuándo dar, a quién dar y cuánto dar. Señor, ¿y cómo sé? Tiene que haber un límite. ¿Cómo yo sé a quién le doy y a quién no le doy? Tú me has enseñado a ser generoso, a dar el diezmo a la congregación y ayudar más allá del diezmo a otras personas. Pero ¿cómo sé, Dios? Y la voz de Dios le dijo, yo te digo. Yo te digo. Tranquilo, yo te digo. Un día tomó una vacación con su esposa Debbie y salieron en una moto. Agarró y se pusieron el traje, imagínenselo como el renegado al pastor, así con la chumpa, todo de cuero, y se va con la hermana, con Debbie, y se van en una moto, iban en una vacación. Él normalmente anda tarjeta de débito y no quiere andar el dinero en efectivo, pero por alguna razón que él no entiende, a saber cómo en los días previos a irse de vacaciones había sacado un gran poco de dinero. La cartera la andaba repleta de dinero. Esta no está así que no se preocupe. Pero la de él estaba repleta de billetes. Repleta. Iba así con una cartera que no le cabía. Repleta de billetes. Y cuando van, él iba pensando, ¿cómo es que ando tanto efectivo? ¿Por qué ando tanto efectivo? Yo nunca, cuando voy de vacaciones, lo que él hace al ir de vacaciones es que paga todo con la tarjeta de débito o de crédito, y si es de crédito y gasta $5,000, al regresar a la casa paga los $5,000 para que no se acumulen intereses. Y él estaba pensando, Dios, ¿por qué es que yo ando tanto dinero? Y se iban, creo que en rumbo a Oklahoma desde Texas, y ellos se paran a comer a un restaurante. Se paran a comer a un restaurante y entran. Así, como motorizados. Es decir, nadie hubiera sospechado que era pastor y esposa de pastor. Nadie. Se van con la de cuero, todo así. Y se bajan. Y se piden. En la mesa había una señora y con sus hijos. Y estaban viendo el menú. Y tenían la calculadora. Tenían el menú así. Están con el menú y están con la calculadora, haciendo cuentas para ver si les va a alcanzar. Están haciendo cuentas así, haciendo cuentas. Y él se les queda viendo. Se les queda viendo y se queda viendo así. Y le llevan la comida. Y la señora les dice a sus hijos, que eran como 3 hijos, vamos a orar, hijos. Y se ponen a orar. Robert Morris los ve y le dice a Debbie, viste, están con una calculadora. Esa señora quiere ser una buena administradora, maneja bien sus finanzas, no quiere deudas, quiere
gastar dentro de sus posibilidades. Y son creyentes porque están orando. Y acabo de sentir la impresión de Dios diciéndome, ya sabes por qué andas tanto efectivo, ¿verdad? Y le dice, Debbie, acabo de sentir una impresión del Espíritu que le dé a esa familia todo el dinero que anda, todo. Y la esposa se le queda viendo y le dice, démosle, qué grandioso, va a ser maravilloso eso. Vamos, let's go for it, le dice Debbie, let's go for it. Y él dice, cuando aprendí a ser generoso, Dios me enseñó que regalar la cara de Benjamin Franklin a alguien y ver la sonrisa, ver la capacidad de sentirse amados, era la vida más maravillosa que me imaginé. Él se acerca y le dice, ¿cómo está, señora? Buenas tardes. Dios me ha puesto a hacer esto por usted. Saca la cartera y saca un racimo de billetes así. Y le dice, Dios me dijo que le dé esto. La señora se le queda viendo asustada, porque ella pensaba que era un timador. Acuérdense, ¿quién va a sospechar que es pastor si parece así, con todo encuerado y todo? Y le dice, what are you trying to do? What are you doing this? ¿Por qué estás así? Ella pensaba que era algún timador, que le iba a decir ya después de que le agarraban el dinero alguna estafa. Tome, yo soy pastor, el Señor me habla recurrentemente de cuándo bendecir a alguien. Y la señora no lo creía, no le caía el 20, hasta que le agarró el dinero. Y viendo a los 3 hijos, les dice, nunca se olviden, chicos, el día que Dios usó un extraño para bendecir a su mamá, porque era una buena administradora. Nunca se olviden cómo Dios los ama y cómo utilizó un extraño para pagarles su comida y unas vacaciones. Y se fue. Este es un hombre que Dios lo llevó a ofrendar el 70% de sus ingresos. Cuando sintió que el Eterno lo quería, lo iba bendiciendo más y más. Y el Eterno lo llevó a dar el 70%. Es una persona que escribió un libro que se llama Una vida de bendición, que ha sido traducido a más de 30 idiomas, en donde denuncia la herejía del Evangelio de la Prosperidad. Él dice que el Evangelio de la Prosperidad es una herejía que lo que hace es que la gente se vuelva codiciosa, porque los charlatanes te enseñan a dar para obtener. Dele al Señor $10 y el Señor le va a dar 100, ¿verdad? Como que Dios fuera un casino. Yo le meto una monedita al casino con la esperanza ¿de qué? De que me dé más. Y él dice, la herejía del Evangelio de la Prosperidad es que te dice, da para obtener. Él enseña algo totalmente distinto. Da para bendecir. Da por dar a otros. Da para bendecir a otros. No para obtener. Give for giving. No give for getting. No. Y él hizo ese libro. Y el Eterno le ha dado un don de dar espectacular. Un día tenía un carro que se lo habían dado. Y el Eterno le puso en el corazón regalar el carro. En 3 meses, el Eterno le tocó el corazón a 2 personas. Y 2 personas le regalaron un carro. Regaló un carro, el Eterno le dio 2. Y el Eterno lo iba llevando. Él cuenta su testimonio. Su esposa cuenta el testimonio de un día, cuando ella orando, tuvo una sensación de que Dios quería que donaran su casa. Y ella dijo, debo estar volviéndome loca. Esto no puede ser de Dios. Un día después, Robert Morris, orando, tiene el mismo sentimiento. Cariño, creo que Dios nos está llevando a que donemos nuestra casa. Ayer estuve orando y Dios me dijo lo mismo. Empezaron a poner en caja todas sus pertenencias. O sea, en su corazón ya habían donado la casa. Empezaron a ponerla. Vamos a orar para que el Señor nos muestre quién se la vamos a donar. Y se la donaron a una pareja de misioneros pobres. Le entrevistan a Debbie Morris. Debbie, en una reunión de mujeres, ¿qué sentiste el día que Robert te dijo, cariño, vamos a donar nuestra casa? Y Debbie dice,
ese día yo me sentí genial, genial. Yo le dije, Dios, cuando yo me casé con Robert era una persona que ellos se casaron sin que Robert Morris fuera creyente. Cuando yo me casé con Robert, mi esposo era drogadicto, era un adúltero, era un fornicario. Y ahora Dios le ha dado un corazón para bendecir a otros. Dios, gracias por darme un nuevo esposo. Gracias por cambiar el corazón de mi esposo y darle ese corazón de generosidad y de dar a otros. Se preguntan qué sentí el día que Robert me dijo, vamos a donar mi casa. Fue el día más feliz de mi vida. Yo dije, Dios me ha dado un nuevo esposo. Un día tenían un carro y Dios, dicen ellos, orando, les dijo una cosa muy distinta. Les dijo, este carro no lo donen, véndanlo. Y lo vendieron en $12,000. Ellos tienen una vida de oración, oran 2 horas diarias. Y en una ocasión viene ellos y dicen, ¿qué hacemos con estos $12,000? Y lo que el Eterno, ellos sienten la dirección de Dios de decir, esperen, yo les digo qué hacer. A los meses, tienen los $12,000. $12,000, noten, $12,000 solo esperando a que el Eterno les diga a quién se lo van a dar. Ya están ahí los $12,000. Robert recibe una invitación para ir a predicar a Costa Rica. Llegan a Costa Rica y el hermano, que es el pastor de la congregación, los va a traer. Y los va a traer en un carro que se le movía todito. Él dice, yo no sé cómo hicimos para llegar a la congregación. Y cuando van, Robert se da cuenta de todo lo que pasa. Y va con Debbie ahí. Le dice, pastor, ¿usted no ha pensado en comprar otro carro? Porque este está a punto de irse con el Señor, le dice. Ya se va con el Señor este carro. Sí, pastor, sí, estamos en eso, estamos orando. De hecho, tuve un impulso de ir a una agencia de carros. No hemos comprado un carro nuevo nunca, pero tuve un impulso de ir a ver un carro. Y hubo un carro que Dios sentí que me mostró. Y sentí que me dijo, ese carro te voy a dar. Ese carro es tuyo, ora por él. Y le dice Robert Morris, ¿de verdad? ¡Wow, qué bueno! Pastor, ¿y cuánto vale el carro? Vale $12,000, pastor. Cuando él le oye eso, se le queda viendo a Debbie así. Y se ponen a reír. Bien. Ellos fueron a un cajero, sacan los $12,000 y se lo dan a este hombre. ¿No es maravilloso oír la voz de Dios? Este es un hombre que empezó siendo drogadicto. Hoy se sienta con el primer ministro Netanyahu en el mismo lugar. Hoy es una persona que dona millones de dólares. Gateway Church dona millones de dólares al Estado de Israel. Dona otros millones a los misioneros. Y cuando el libro Una vida de bendición, cuando lo abres y ves los nombres de Max Lucado y John Maxwell diciéndote, si quieres aprender cómo manejar tu dinero en el reino de los cielos, Robert Morris fue, esto dice Max Lucado de Robert Morris fue el hombre que cambió mi perspectiva de cómo usar el dinero. Lee este libro. Cuando yo vi eso, Max Lucado y John Maxwell recomendando, yo dije, ¿qué tendrá este? Lo leí, 2 capítulos llevaba y dije, es por esto. El Eterno quiere que escuchemos su voz. Vamos a orar. Vamos a cantar primero. Quiero que nos pongamos en pie. Pidamos en alabanza y también en petición a Dios esta reunión.